Hola y bienvenidos a este video en el cual con mis compañeros Ítalo Fernández e Isidoro Astudillo les vamos a explicar sobre el proceso desde la dictadura a la vuelta a la democracia en Chile. Para eso primero vamos a hablar de algunos antecedentes. Desde 1970 a 1973 se desarrolla lo que es el gobierno de la Unión Popular, con el presidente Salvador Allende. A este gobierno las principales críticas que se le realizan es que no respeta el Estado de Derecho, pasando por encima de la Constitución y algunos fallos de los tribunales de justicia. Además de esto, una alta inflación para la época, por lo cual bajo ese contexto es que el 11 de septiembre de 1973 se desarrolla el golpe de Estado, con el bombardeo a la moneda. Esto da paso a que tome lugar la Junta Militar de Gobierno, quienes 11 días después de este hecho disolverán al Congreso, para así posteriormente atribuirse el poder ejecutivo, legislativo y también el constitutivo, para reemplazar la Constitución de 1925. Además de esto, se genera el itinerario, que plantea objetivos claros hacia el futuro. Por ejemplo, devolver el poder a los civiles para 1985, pero esto realmente no sucede. En esta primera etapa de la dictadura, desde 1973 a 1980, podemos denotar dos grandes características. La primera sería la gran represión vivida en la época. Por ejemplo, los medios de comunicación sufrían una censura tanto preventiva como punitiva. También las violaciones a los derechos humanos, estas que serían tanto dentro de nuestro país, por ejemplo, con los detenidos desaparecidos, o con atentados fuera de nuestro país, en Roma y en Washington. Todo esto dirigido bajo agencias como la DINA, creada en 1974, derogada en 1977, pero continuada a su objetivo con la CNI. Con respecto a esto, hubo organismos internacionales que se manifestaron, por ejemplo, la ONU, que declaró que en Chile se violaban derechos humanos. Frente a esto, el gobierno militar de Pinochet lo que hizo fue llamar a un plebiscito, en el cual con el 75% se legitima el gobierno autoritario. Aunque la verdad es que no hay muchas seguridades de que esta elección haya sido limpia en su totalidad. La segunda gran característica que podemos hablar sería sobre la economía, que empezaría a imperar un sistema neoliberal basado en la teoría del ladrillo por los Chicago Boys. Continuando con el tema abierto por mi compañero Miguel, el año 1980 sería un año crucial para el gobierno militar, ya que desde este año comenzaría a regir la nueva constitución y el nuevo sistema neoliberal instaurado en ella. La nueva constitución se llamó a aprobar por una consulta ciudadana el 11 de septiembre de este mismo año, pero no se tiene muy claro si fue legítima o no. Resultante que fue aprobada y desde aquí empezarían los nuevos cambios sociales que sufriría nuestro país, los más grandes, como sería la educación, la salud, ya que estas pasarían a manos de privados, igual que las pensiones y la vivienda, y cambiarían todo su sistema del que ya venían. También se vería afectado el empresariado, que dejaría de depender de la Corporación del Fomento, empezando con un capital privado propio. Con el pasar de los años, esta gente que no solo era reprimida socialmente, sino también culturalmente, ya que el gobierno no le permitía el acceso a cierta información, a ciertos autores o a ciertas ideas, sumado a que también este gobierno no tuvo las competencias para poder reculturizar a la sociedad en los valores que ésta quería inculcar. También se agrega que en el año 1982 se empieza a tambalear este nuevo sistema neoliberal, causando una crisis económica. La falta de trabajo causaría un malestar social que se representaría en huelgas, marchas callejeras, enfrentamientos con la policía, barricadas en poblaciones marginales, etc. Y también nacerían nuevas formas de protesta, como lo serían las musicales o las culturales, como obras y cosas así. Representarían todo este malestar social que estaba sufriendo nuestro país. Y las principales demandas que estas pedían era la renuncia de en ese entonces el presidente Augusto Pinochet y la derogación de la nueva constitución. Eran sus principales demandas para poder terminar y se vea reflejado ese malestar social. Obviamente esto fue respondido con la represión de la policía y la represión de las Fuerzas Armadas y con la agresividad y no tolerancia que es muy bien conocida ya desde esos tiempos. Continuando con lo planteado por mi compañero Ítalo, el 11 de marzo de 1990 se da inicio a la reconstrucción de la democracia, de la mano de Patricio Aylwin, quien fue el primer presidente democrático desde el fin de la dictadura. Pese a que se da término al periodo de dictadura militar, en el Congreso Nacional se generan ciertos estragos para que el sistema sea totalmente democrático.
debido a la presencia del general Augusto Pinochet y de sectores de la derecha. A partir de esto se genera la conocida democracia de los acuerdos, o sea, la búsqueda de consensos políticos entre la concertación y de fuerzas del sector de la derecha. Asimismo, la redacción del informe Rating en 1991 y de la redacción del informe Balench en 2004 fueron iniciativas que se tomaron frente a la búsqueda de crímenes perpetuados en dictadura y a las violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, los tratados económicos internacionales firmados fueron de gran importancia, ya que aquellos le dieron fin al aislamiento diplomático e internacional que poseía nuestro país en época de dictadura. Ejemplos de aquellos son el Mercosur, el APEC y el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, Canadá y México. Pese a que se avanzaba en el proceso democratizador, se presentaron elementos poco democráticos, como lo son el sistema electoral binominal, que impedía la representación de minorías políticas. Finalmente, gracias a la publicación de una ley, fue sustituido por uno proporcional e inclusivo. Durante el proceso de democracia, el desarrollo económico ha crecido en conjunto a la brecha entre ricos y pobres, generando así que Chile sea un país con una alta desigualdad social. Y es así como hemos tratado de sintetizar todo el proceso desde la época de dictadura a la democracia. Por su atención, muchas gracias.